Hay que saber que este golpe de Estado, dado por las Fuerzas Armadas en conjunto, apoyado por algunos partidos políticos, pero por sobre todas las cosas, motorizado por la oligarquía argentina y la embajada norteamericana en Buenos Aires, tenía como uno de los objetivos estratégicos no solamente derrocar al general Perón, sino desarticular precisamente la estructura política, social y por sobre todas las cosas la estructura del movimiento obrero argentino. El movimiento obrero argentino desde el 46 al 55 había avanzado en derechos y conquistas que habían hecho que el trabajador argentino estuviera considerado como uno de los trabajadores del mundo, con derechos y con un Estado, con un nivel de participación en la vida social, política argentina, como no se daba en muchos países de América Latina y de algunos países del mundo. Las conquistas y la participación real de los trabajadores en el gobierno del general Perón fue protagónica. Precisamente, el movimiento nacional y popular generado a partir de la aparición del teniente coronel Perón ya con el golpe de Estado o la llamada digamos, revolución del 4 de junio del 43, traía en sí todo un proyecto político novedoso para la República Argentina que se iba a implementar a través del movimiento nacional justicialista, inicialmente el Partido Laborista, pero cuya columna vertebral era el movimiento obrero argentino, eran los trabajadores. Se demuestra esto con el triunfo del peronismo en el 46, la composición del Gabinete Nacional con 4 dirigentes sindicales como ministros y la enorme cantidad de dirigentes sindicales que asumieron gobernaciones, vicegobernaciones, diputaciones, senadurías, intendencias, etcétera, etcétera, a lo largo y a lo ancho del país. Precisamente porque sobre esta organización Perón había montado su estrategia electoral. El desarrollo del movimiento obrero argentino y su participación política hicieron que las clases dominantes se sintieran, digamos, preocupadas por pérdida de privilegio o por los condicionamientos que se le daba, digamos, a su libre albedrío que tenían acostumbrado en otras épocas de cómo tratar a los trabajadores y cómo también conducir sus empresas, no respetando, digamos, esos derechos. Esta cuestión se vio manifestada claramente en lo que fue el golpe del 16 de septiembre del 55. Lo primero que hizo el gobierno de Lonardi fue intervenir la CGT, nombrar a Patrón Laplacete de interventor, robar el cadáver de Vita que estaba en el 4º piso de la central obrera, hacerlo desaparecer y decía, anduvo deambulando por muchos años, no solamente por distintos lugares de Argentina, sino del mundo, escondiendo, digamos, algo que ellos le tenían mucho miedo de que se convirtiera en un mito de reivindicación de los trabajadores y de lucha, de escenarios de lucha. Fueron intervenidos la mayoría de los gremios. Estos gremios reaccionaron en el mismo año del golpe, en el mismo 55, ya con algunas medidas contra algunas arbitrariedades, despidos, desconocimiento de delegados, de comisiones internas, desconocimiento de los propios sindicatos, y indudablemente que en los 52 días que tuvo de gobierno el general Leonardi no los pudo contener. Luego la dureza de Aramburo con represiones y con quite
de personería y más intervenciones, tampoco pudieron parar las protestas de los trabajadores, llegando hasta el año 57, en donde realmente ya se produce una verdadera confrontación entre el poder político de la dictadura y los trabajadores. Allí incluso Patrón Laplacet convocó un congreso para normalizar la CGT, donde pensaban junto con dirigentes sindicales muy formados en la élite de la organización sindical norteamericana y los socialistas de ese momento, queriendo imponer un modelo sindical netamente amarillo, como se le llamaba, de más pan y más mantequilla, se encontraron con la gran sorpresa en ese congreso de la oposición de la gran mayoría de los sindicatos allí presentes frente a estos sindicatos colaboracionistas, y se dio lugar a una confrontación en donde estos abandonaron ese congreso y allí 62 sindicatos peronistas fundaron lo que después iba a ser digamos, el centro, la conducción de la protesta y de la resistencia peronista, que fueron las 62 organizaciones peronistas. El cometido que el golpe de Estado quería, los objetivos que se planteaban de desarticular al movimiento obrero, abriendo la economía, introduciendo pautas, digamos, que el propio imperialismo norteamericano les imponía, no dieron resultado y esto fracasó. Esto fue el inicio de una serie de golpes de Estado que después, en la misma sintonía con esta realidad, quisieron nuevamente implantar sistemas económicos antipopulares, no nacionalistas, no respetando aquellas cosas que habíamos aprendido con el peronismo de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, algo que era parte de la cultura, concretamente del peronismo y de la clase trabajadora, que no llegaron a comprender y no han llegado hasta el día a comprender las clases, digamos, oligárquicas del país, y que se repiten. Lo acontecido a nivel nacional no fue distinto a lo que pasó también en Gualeguaychú. En Gualeguaychú también hubo, digamos, represión, hubo intervención de los sindicatos, en el sindicato de la carne, que era el sindicato más significativo en aquel momento. También hubo atropellos contra algunos símbolos del peronismo, como fue tirar el busto de Evita que estaba frente al frigorífico en Pueblo Nuevo, arrastrarlo con una camioneta por parte de algunos conpiscuos líderes acá rurales de la sociedad rural y dirigentes de los partidos conservadores. Los sindicatos tuvieron mucho tiempo también con controles, digamos, con persecuciones, pero también el proceso de recuperación que se dio en el país también se dio en los gremios y en los trabajadores entrerrianos y en particular en los sindicatos de Gualeguaychú.